¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy comenzamos nueva temporada aquí en la 8 Burgos. A partir de ahora, de lunes a jueves, a partir de las 10 de la noche, encontrarán la información del día y el análisis de lo más relevante de la actualidad. Una temporada marcada por unos comicios locales en el mes de mayo, pero cuyos candidatos, en su inmensa mayoría, se desconocen. Tan solo el PSOE ha desvelado que De la Rosa optará a la reelección. Ni Podemos, Vox o Ciudadanos han movido ficha, y desde el Partido Popular tampoco, pero su portavoz ya se ha postulado hasta en 2 ocasiones. A nivel regional sigue el ruido en las Cortes regionales, pero no por cuestiones políticas, sino de las formas en dirigirse unos a otros. Francisco Igea ha acudido hoy a los juzgados para pedir un acto de conciliación en el que el presidente de las Cortes se retracte de lo que él considera un contenido difamatorio difundido en Twitter. Igea reclama también a la mesa de las Cortes que aplique el reglamento y sancione al vicepresidente, el burgalés García Gallardo, por sus insultos en el pleno de la semana pasada. ¿Me ha llamado usted imbécil? Continúe, señoría. ¿Es usted tan amable de rectificar? ¿Se puede usted controlar? ¿A usted no le han enseñado a contenerse en su infancia? Y presunto delincuente también. ¿Presunto delincuente yo? Señor Continúe. presidente, le rogaría, ya ha sido bastante lo de ayer, un poquito de neutralidad. Iniciamos el otoño con muchas incertidumbres en lo económico, con una inflación disparada y el temor de más subidas de los tipos de interés. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico empeora su pronóstico para España en 2023. El crecimiento sería de un 1,5%, 7 décimas menos de lo previsto. Saludamos ya a nuestros invitados en la mesa. Joaquín Delgado, abogado, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos. A su lado se encuentra el exdirector provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar otra temporada más con todos nosotros aquí en este nuevo horario de nuestro informativo nocturno a partir de las 10 de la noche. El verano ya ni os pregunto por él, ¿no, Joaquín? Bueno, puedes preguntar, pero sí, se me ha olvidado ya, y bueno, la única esperanza es que nos queda menos para el año que viene ya, ¿no? Para las vacaciones. Pero bien, con ganas de empezar y muy honrado en estar otra vez aquí con todos nuestros amigos de la 8. El placer es mutuo. Juan Carlos, conociéndote como te conozco, el tema del calor lo has llevado fatal, Lo he llevado francamente mal. Estoy ya dispuesto a irme a Alaska de una vez por todas. Alaska. Bueno, al norte de Alaska, porque el sur también a veces en verano. También nos acompaña como primer invitado de esta nueva temporada el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, el burgalés, Ángel Ibáñez. Gracias, Ángel, por acompañarnos. ¿Cómo estamos? Un placer. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. En una nueva faceta, en esta nueva legislatura. Así es. Lo detallamos enseguida, charlamos con nuestro invitado rápidamente, pero antes, vaya sorpresa, quiero compartirlo con todos vosotros, vaya sorpresa, se llevaron los clientes de un restaurante de Burgos este fin de semana al ver entrar al rey Felipe. Él estaba con sus compañeros de promoción de la Escuela Naval Militar. Además del lechazo, el monarca también probó la morcilla, el chorizo y la tarta de San Marcos, una visita de la que nadie tenía constancia hasta 10 minutos antes de su llegada al restaurante. Imaginaos que estéis vosotros en ese restaurante en ese momento, Joaquín. Pues la verdad que es una sorpresa tan grande como todos, ¿no? Y además, bueno, te das cuenta que los reyes son humanos, incluso algunos reyes que llevan muchos años se pueden hasta morir, ¿no? Y nos hemos enterado que la reina de Inglaterra se ha muerto, por ejemplo, y nos hemos enterado, y bien enterados, ¿no? O sea, hay que decir que la humanidad de la gente también tiene que ver con esa condición de que efectivamente, pues podemos encontrarnos con estas sorpresas que yo creo que muy agradables. No, y además que estas cosas yo creo que acercan mucho, ¿no? El monarca a la ciudadanía, sin tanto séquito, una visita informal, ocio. Me imagino que eso de 10 minutos antes lo sabría quien lo sabía, pero algunos lo sabrían mucho antes, ¿no? Claro. Sobre todo porque supongo que tuvieron que reservar mesas para escoltas y todo lo demás. Con lo cual, ahora, muy bien, echado, me hubiera encantado estar, vamos, ¿no? Por la compañía, sin duda, siempre importante, pero sobre todo por las viandas. Desde luego que sí. Bueno, pues este verano llegaba el AVE a Burgos, pero ni los precios ni los horarios son suficientemente atractivos. También hosteleros, comerciantes, la Cámara o FAE, la patronal, piden incentivos a un uso lastrado por la falta de continuidad hacia el norte, es decir, que se está desaprovechando esta línea. Joaquín. Era prácticamente una crónica anunciada, ¿no? Porque el AVE de Burgos, que es un AVE de término, porque no continúa hacia su desarrollo natural, que sería hacia el norte, hacia Vitoria, evidentemente,
pues está claro que va a tener sus dificultades, ¿no? Porque Burgos, bueno, pues no tiene ese atractivo como ciudad de término que podrían tener otras ciudades o otros destinos más ulteriores, ¿no? Lo que sí es cierto es que además hay que modalizarlo también en el sentido de que, bueno, pues esos enlaces con los albias, etcétera, que tienen que hacerse con otros vamos, que no sean a Madrid, sino que vayan hacia Galicia o que vayan hacia otros lugares, pues también hay que bueno, pues impulsarlos, ¿no? Y por otro lado, también se sabía que el AVE a Burgos iba a ser más caro porque son 100 kilómetros más que la línea recta, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también es un hándicap que al final va a salir a flote, pero va a salir a flote siempre, es decir, desde que se ha diseñado esa línea así, cualquier viaje que se haga desde el norte de España hacia Madrid siempre tendrá 100 kilómetros más, con eso, lo que significa que tendrá 100 unidades más de tarifación. Juan Carlos. Era de prever. Yo cuando tanto tiempo se tardaba en que el AVE llegara, digo, no, si el problema no está en las pruebas que se decía, podía haber algunas dificultades en la línea, como no, técnicas, pero básicamente es que la estación de Burgos en estas condiciones no es rentable. Pero que he dicho no solamente Burgos, sino la estación, porque además dentro de la ciudad la estación está donde está. Es decir, un flujo muy importante de Burgos es hacia Valladolid, y evidentemente en algunas zonas de la ciudad, como la que yo vivo, casi llegas a Valladolid antes que a la estación de Burgos. Y sobre todo si coges el transporte público, y donde yo vivo, en la zona oeste, en transporte público tardas entre ir a la parada y en los enlaces en llegar a la estación 1 hora. Si vas a Palencia, queda evidente que el AVE en estas condiciones pues va a ser o muy caro o poco usado. De todas maneras, no tenemos suerte en Burgos con los horarios. Acordados en el aeropuerto, el único vuelo que había a Barcelona, los horarios eran infumables y con el tren ha pasado lo mismo. Sí, bueno, yo cuando una época de mi vida profesional que iba mucho a Madrid en el tren y estábamos relativamente contentos con los albias, tenían un horario incluso mejor que el que tienen ahora los AVEs, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar una vuelta a todo eso, ¿no? También es cierto que desde la pandemia ha habido una reorganización de todos los horarios de los trenes y que han aprovechado en muchos casos para hacer tabula rasa y empezar con unos horarios distintos que no tenían mucho que ver con los horarios anteriores, no solo en Burgos, sino en muchos sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que darle, como se suele decir, una vuelta y sobre todo que pregunten, ¿no? Yo creo que hay que preguntar también a la Cámara, hay que preguntar a los profesionales, hay que preguntar qué son los horarios, cuál mejores, y no imaginarse, sino preguntarlo, porque igual el diseño que se hace desde los estamentos más altos, pues no tiene que ver o no choca un poco con la realidad, ¿no? Entonces la realidad es que, bueno, pues la gente que utiliza el transporte público es el juez supremo que dice cuándo funciona y cuándo no funciona. Y luego hay muchísimas quejas en cuanto al servicio que está dando Renfe en los últimos meses por la cantidad de retrasos que hay. Mira, lo único bueno que tiene Renfe en ese sentido es que cuando reclamas te devuelven el acto online, pero por lo demás, cuando reclamas algo malo ha pasado, claro. Sí, claro, cuando Renfe te devuelve, pero Renfe es una empresa pública, con lo cual la devolución la hacemos todos. ¿Algún día alguien conseguirá explicarme, por lo menos a mí, que no lo he entendido nunca, por qué la empresa privada que hace el transporte Burgos-Madrid, Madrid-Burgos, es rentable? Porque si no fuera rentable no seguiría haciéndolo, y además en algunos días de la semana, hasta cada media hora o cada hora, sale un autobús. ¿Cómo es posible? Y eso que tienen que compartir la autovía con todo el tráfico que haya, y además suelen llegar siempre puntuales, etcétera. ¿Cómo es posible que Renfe, en general el ferrocarril, no solo la empresa Renfe, no pueda ofrecer un servicio a un precio asequible como es el autobús, con regularidad en los horarios, cuando no tiene que compartir la vía con nadie más que consigo mismo? No entiendo por qué. No entiendo por qué una empresa que hace un servicio sí que es rentable y otra que podría hacer el mismo servicio no lo es o no quiere serlo. Cambiemos de asunto y además, ahora que te estoy viendo, me estás recordando la vuelta al cole que ha tenido lugar en medio de un clima rodeado de alguna que otra polémica, por ejemplo, la falta de los currículos educativos sin elaborar a escasos días de la vuelta a las aulas. Eso ha dado mucho que hablar. La parte positiva ha sido la educación gratuita de 2 a 3 años y la vuelta sin restricciones por la COVID. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado con los famosos currículos? Pues no pasa nada, simplemente es que los currículos nacionales deben ser adaptados, incluso en un 30% de su contenido por parte de las comunidades autónomas. Otras comunidades autónomas con lengua propia cooficial es un 40%, y en el caso de Castilla y León no se ha hecho, pero esto ha pasado otras muchas veces que ha habido modificaciones curriculares. No pasa nada. Hay 3 alternativas. Una, utilizar los currículos anteriores. Son totalmente válidos, no pasa nada. Otra, usar el nacional, no con ese 30% de la comunidad autónoma, sino íntegramente el nacional, es totalmente válido. Y una tercera, que la más habitual, es que cada profesor
hace el currículo que le interesa conforme a su buen criterio docente y conforme a los alumnos que tiene. Por tanto, esto es una polémica que no iba a ningún sitio. Los currículos les habrá dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero a verlos los hay. La educación en España lleva muchos años funcionando y, por lo tanto, la tabla de multiplicar sigue siendo la misma, el genitivo sajón sigue siendo el mismo, los verbos siguen siendo los mismos, con lo cual dejémonos de tanta polémica y vamos a lo que importa, que es la actividad de cada profesor dentro del aula. Joaquín. Sí, bueno, poco que decir, sobre todo por la erudición que tiene Juan Carlos en este asunto, ¿no? Pero al ciudadano que no tiene mucha relación con la educación y sí que ve estas cosas, lo que sí que le parece o sí que da a entender es una pequeña desazón, pensando que no es la primera vez que se cambian los currículos. Lo que quiere decir es que se están cambiando tanto las leyes que al final da la sensación de que estos retrasos no solo tienen que ver con las cuestiones técnicas que nos acaban de decir, sino que pueden tener que ver también con el hartazgo que pueden tener los profesores, que pueden tener los equipos directivos en todos los colegios de que les cambien el currículo tantas veces. Y sobre todo que les cambien y que tengan la sensación de que algo que tenía que ser definitivo es absolutamente provisional. Yo a veces bromeo con que las únicas leyes que en España duran mucho tiempo son las que tienen la vitola de que son provisionales. Normalmente cuando los políticos dicen vamos a hacer una ley provisional, la gente no se suele sublevar y automáticamente dura muchísimo tiempo. Pero cuando dicen que algo va a ser definitivo, y llevamos con leyes definitivas de educación muchísimos años, muchísimas legislaturas, se cambia inmediatamente. A la primera oportunidad lo primero que se hace es cambiar esa ley. ¿Por qué? Porque se genera conflicto y entonces el conflicto es muy fácilmente demostrable de que, bueno, pues yo mando y como mando pues lo quiero cambiar para que mis correligionarios me tengan en cuenta y no el bien común. Yo creo que eso es un poco lo que se traduce, ¿no? Te aseguro que prácticamente ningún profesor tiene ningún problema por el currículo. Iba a decir el puñetero currículo, que no ese es el problema. Que el problema de la legislación vigente desde hace unos meses es la promoción de cursos con suspensas y otras lindezas de ese tipo, pero el tema curricular, de lo que se hace, lo que se trabaja con los alumnos en clase, eso no existe ningún problema en ningún centro docente público, concertado, privado, nada. El problema es este otro, cuando te encuentras que tu capacidad como profesor para decidir la promoción o no promoción, pues queda totalmente anulada, pues porque al final con 8 suspensos puede pasar. Bueno, pues enseguida seguimos analizando muchos aspectos de actualidad, pero antes vamos a hablar con nuestro invitado, Ángel Ibáñez, el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Gracias por continuar con nosotros. ¿Alguno de los temas que hemos introducido, quiere opinar sobre él? Bueno, que me quedo un poco con la reflexión que hacía Juan Carlos al respecto de que se está hablando más de una cuestión que efectivamente es algo transitorio y nos está hablando de verdad de que hay una intención ideológica que creo que puede ser muy negativa para el futuro de nuestros jóvenes, eliminando contenidos, permitiendo que el esfuerzo, el sacrificio sea algo ya que desaparece de la propia formación. Ahí es donde tendríamos que prestar especial atención. Muy bien, pues señor Ibáñez, una pequeña valoración de lo que ha pasado en Italia, la ultraderecha al poder con esa victoria de Giorgia Meloni. Bueno, pues desde el punto de vista político yo puedo decir que no es el resultado que más me gusta, esto es algo que cualquiera puede entender, pero por supuesto como persona demócrata hay que respetar lo que han marcado las urnas, interpretar el resultado y a partir de ahí, bueno, pues esperar que haya una época de mayor estabilidad en Italia de la que viene habiendo en los últimos años, o en las últimas decenas de años, ¿no? Porque ha habido casi tantos primeros ministros como años de democracia en ese país y yo creo que eso no resulta positivo, así que bueno, deseamos suerte en la conformación del gobierno y en el desarrollo de políticas que sean buenas para Italia y para Europa. ¿Le están asemejando mucho a este partido a Vox? Usted conoce ahora bien a Vox por dentro, a raíz del gobierno de coalición en la Junta, ¿los asemeja? Bueno, esta mañana teníamos posibilidad de escuchar a responsables políticos de esa formación indicar que quien ha ganado las elecciones en Italia son una especie de socio aliado y bueno, pues sí que parece que tienen connotaciones similares. Nuestro invitado hasta hace nada, unos meses, hasta febrero, después de las últimas elecciones autonómicas, era consejero de presidencia de la Junta de Castilla y León, un cargo que parecía muy afianzado, ¿no? La mano derecha del presidente Mañueco. ¿Ese pacto con Vox sacrificó ese cargo que usted tenía?
Bueno, no lo entiendo tampoco en esos términos. Ahora estoy desempeñando otra responsabilidad, en este caso en el Parlamento Autonómico, y es verdad que legislaturas nuevas conllevan a veces la formación de gobiernos nuevos y que desde esa perspectiva, pues quien tiene la responsabilidad de conformar gobierno lo hace entendiendo primero pues cuáles son la diferencia o los equilibrios de fuerzas políticas que tienen que conformar el gobierno, y a partir de ahí pensando siempre en cuál es lo mejor para Castilla y León, y desde esa perspectiva lo he entendido. Fueron muy duras las negociaciones. Bueno, las negociaciones para una coalición siempre son complejas en determinadas ocasiones porque cada parte pues trata, ¿no?, de, vamos a decir, arrimar el ascua a su sardina, y desde esa perspectiva lo importante es que se llegó, yo creo que a un programa de gobierno que al final es lo importante para la gente, ¿no?, que nos han puesto para tomar decisiones que sean buenas para el futuro de nuestra tierra y para el futuro de nuestros paisanos. Y yo creo que eso es el resultado final que tuvieron esas negociaciones. Porque, claro, ya es la segunda legislatura en la que el Partido Popular gobierna la Junta de Castilla y León, pero necesitando estar con alguien, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la convivencia actual con Vox con la que había con Ciudadanos anteriormente? Bueno, yo creo que los términos de partida son bastante similares, porque en ambos casos lo que se hizo fue conformar un programa de gobierno, un programa de legislatura. Yo siempre decía en la anterior etapa que cuando un consejero entra en el Consejo de Gobierno se quita la mochila partidista y se pone en la mochila de Castilla y León, y al final las decisiones que se toman es en función de esas líneas programáticas que se han acordado y que se han pactado. Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que el funcionamiento está siendo bueno, estamos viendo medidas positivas que se están implantando en Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación. Recordabas ahora mismo esa implantación gratuita de la educación de 2 a 3 años, esa multiplicación del número de becas que se está haciendo, ese aumento de la inversión en formación del profesorado, bueno, muchas otras cuestiones, esas políticas fiscales que están permitiendo que en Castilla y León se vayan a bajar impuestos y que los castellanos y leoneses paguemos menos de tributación. Bueno, pues yo creo que son medidas positivas que a veces, por desgracia, se ven un poco eclipsadas por otro tipo de cuestiones, ¿no?, que llaman más la atención. Pero el funcionamiento del Gobierno de Castilla y León está haciendo que esta sea una tierra mejor para los castellanos y leoneses. Pues de ese Gobierno en coalición vamos a hablar ahora, porque la semana pasada asistíamos a un espectáculo bastante lamentable en las Cortes Regionales. Todo empezaba con un insulto del burgalés vicepresidente al portavoz de Ciudadanos. Esta es la secuencia completa. ¿Me ha llamado usted imbécil? Continúe, señoría. ¿Es usted tan amable de rectificar? ¿Se puede usted controlar? ¿A usted no le han enseñado a contenerse en su infancia? Y presunto delincuente también. ¿Presunto delincuente yo? Señor Continúe. presidente, le rogaría, ya ha sido bastante lo de ayer, un poquito de neutralidad. Tenemos más de esta película, pero ya es impactante esto, solamente viendo esto solo. Bueno, creo que no genera ningún tipo de imagen favorable al respecto de quienes tenemos la responsabilidad de ser elegidos por los burgaleses, por los castellanos y leoneses. El otro día el presidente de la Junta tenía posibilidad de poner de manifiesto que es necesario hacer una desescalada verbal en la que todos somos responsables. Es verdad que, bueno, pues circunstancialmente no me encontraba en el hemiciclo en ese momento, no pude vivirlo en primera persona, pero en cualquier caso, a la vista de las imágenes, creo que todos nos debemos sentir responsables de que ese tipo de cuestiones pues no vuelvan a ocurrir. El presidente de la Junta habló con su número 2, con el vicepresidente García Gallardo. ¿Qué le dijo exactamente y cómo lo tomó el vicepresidente? Bueno, yo no he estado presente en esas conversaciones y por tanto creo que no me corresponde. Sí que me quedo con esa valoración genérica que ha hecho llamando a esa desescalada verbal. Esto es un episodio que, como hemos podido ver aquí, dura 20 segundos. Un pleno ordinario puede llegar a durar 7-8 horas de pleno, de debate, detrás de las cuales también hay muchas otras horas de preparación de iniciativas, de análisis de las mismas, de presentación de enmiendas, que no salen aquí. Que nunca salen aquí. Porque se ha eclipsado por otra cosa. Efectivamente, y al final acaban trascendiendo 20 segundos que generan una imagen pues no solamente distorsionada de lo que es la realidad del trabajo intenso que se hace en las Cortes de Castilla y León, sino que encima se quedan con una parte pues especialmente negativa, y como representantes públicos tenemos siempre que ser, yo creo que todos, un poco más humildes, tratar de huir de las tensiones verbales, porque al final somos un poco el reflejo, ¿no?, de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma, y tendríamos que ser más ejemplares. Sí, pero los responsables de que se haya eclipsado son ellos mismos. Evidentemente, claro. Con lo cual, eso es verdad, eso es verdad. También es verdad que bueno, pues estamos
comprobando cómo alguna formación que ya prácticamente se ha quedado sin representación en el hemiciclo trata de conseguir a través de la difusión o el altavoz de los medios de comunicación con este tipo de actitudes más repercusión de la que las propias urnas o los propios castellanos y leoneses le han dado a través de la expresión de su voto, y bueno, pues tampoco yo creo que eso es especialmente razonable ni positivo. Bien, pues después de ese momento que veíamos antes, Francisco Egea cargaba contra el presidente de las Cortes por apoyar un contenido difamatorio difundido en Twitter contra su persona. Le amenazaba con llevarle hoy a los tribunales si no se retractaba, y amenaza cumplida, ¿eh? Egea ha acudido a los juzgados para reclamar un acto de conciliación al presidente de las Cortes y al procurador de Vox, David Hierro. Lo ha hecho acompañado del portavoz nacional de su partido. Se ha dirigido a los medios diciendo que no va a entrar en mis provocaciones. Oiga, que el que ha provocado ha sido usted. Que el que ha dejado que me insulten ha sido usted. Que el que me ha dejado sin protección ha sido usted. Y después es su subalterno el que dice, y además yo se lo voy a demostrar. ¿Ven cómo es un presunto delincuente? Es que es así de sencillo. Y el señor presidente de las Cortes le da carta de naturaleza y lo difunde. Puede parecer, señor Ibáñez, que el presidente, el portavoz, nacional de Ciudadanos, tiene poco que hacer para desplazarse hasta aquí para esto, ¿no? Pues coincido al 100% con tu valoración. El trabajo que tenemos encomendado es el desarrollar iniciativas en las Cortes de Castilla y León de tipo legislativo o no legislativo que mejoren la vida de nuestros paisanos. Si nos estamos dedicando a este tipo de cuestiones, más que tratar de presentar propuestas, iniciativas que sean buenas para nuestra tierra, pues evidentemente, entendiendo que el Estado de Derecho permite que cualquiera trate de defender sus legítimos derechos, yo nada tengo que decir al respecto, pero quizás sería bueno que todos empeñáramos más tiempo en lo que realmente es útil y para lo que nos pagan en vez de en este tipo de cuestiones. Pues para acabar este asunto seguimos dando más versiones, obviamente, porque la denuncia de Egea en los juzgados tiene el respaldo de los socialistas que han cuestionado el ambiente de crispación que se vive en el Parlamento regional. La respetamos en tanto en cuanto está tratando de defender, bueno, pues su derecho al honor, que creo que qué mínimo, ¿no? Yo soy una defensora de ultranza, como ustedes saben, del parlamentarismo. Creo que tienen cabida los debates apasionados, los debates vehementes, sin cruzar las líneas rojas, que no pueden ser de otra manera que los límites del respeto por los demás, por el adversario. Bien, pues seguimos avanzando porque creo que fue la semana pasada, ¿no? Vox en Twitter de alguna manera se arrogaba, ¿no?, la puesta en marcha del parque tecnológico, del eterno parque tecnológico en Burgos, y me sorprendió que hubo un intercambio público en esa red social del Partido Popular hacia Vox, como diciendo, ojito, que esto no es cosa vuestra. Y ya eso de los trapos sucios se lavan en casa, ya lo hemos dejado. No, bueno, ¿no? La situación debe ser tal como para hacerlo público, a eso me refiero. Yo creo que no hay ningún trapo sucio. Hay un hecho cierto y evidente, y es que esta ciudad lleva esperando muchísimos años el parque tecnológico. Es un hecho cierto y evidente que en la anterior legislatura, y lo puedo conocer de primera mano porque estuve especialmente pendiente de esa cuestión con los consejeros de Economía y Hacienda y de Fomento, para que se desatascara administrativamente pues, un expediente que llevaba demasiado tiempo con muchos problemas de todo tipo, de tipo judicial, de tipo administrativo, con recursos, con caídas de empresas en concurso de acreedores, y que es verdad que en la anterior legislatura se terminó de redactar el proyecto y que en febrero de este año, antes de las elecciones municipales, salió el concurso al que se presentaron 14 empresas, de las cuales, en este caso el tribunal responsable de elegir la mejor empresa, pues el otro día producía el resultado y hacía la adjudicación del parque tecnológico, lo cual espero que nos permita ver obras más pronto que tarde. Y lo único que creo que alguno hicimos pues fue poner de manifiesto que había una importante noticia al respecto del parque tecnológico que viene fraguándose, ¿no?, desde hace ya unos cuantos meses, y con naturalidad pues yo creo que era de justicia ponerlo de manifiesto. Yo es verdad que me alegro que en este caso las personas que forman parte de la coalición de gobierno también bueno, pues pongan en valor todo ese esfuerzo que lleva ya muchos meses fraguándose y que ha culminado, ¿no?, con esto, bueno, que todavía no ha culminado, que ha culminado con una adjudicación y que todavía tiene que seguir el procedimiento. Pero ustedes no entendieron que lo ponían en valor, entendieron que se arrogaba la
los avances, ¿no?, en cuanto a la infraestructura. Bueno, permíteme, Rafa, que pueda decirte que era lo que yo pretendía hacer. Yo puse Claro. un mensaje en la red social simplemente poniendo de manifiesto que era una muy importante noticia para Burgos, muy buena noticia para Burgos, y que era fruto del trabajo que se venía haciendo estos meses, pero sin intención de entrar en ninguna polémica. Pues más polémicas ha habido, porque también tenemos que hablar de ese intento de reapertura por parte del Gobierno en coalición, en este caso de Vox, de la central de Santa María de Garoña. Pero en cuestión de días esa proposición que se iba a presentar en las Cortes ha cambiado. Ahora ya no hablamos de reabrir la central, sino de generar energía nuclear en la zona, en el entorno de Garoña, de Valle de Tobalina. También. Sí, en este cuestión de poco caso, tiempo. sí, ha sido en este caso la formación política Vox quien ha traído el debate de nuevo. La posición del Gobierno y del Partido Popular siempre ha sido la misma. Primero, fue una decisión muy desacertada que ideológicamente los socialistas cerraran la central nuclear de Garoña, que cerraran las térmicas en esta comunidad y que eliminaran otros recursos, como por ejemplo aquí fue los pozos de Ayoluengo, en La Lora, en Burgos. Ha sido muy negativo que ideológicamente se tomaran ese tipo de decisiones. En segundo lugar, siempre hemos apostado por un mix energético. Castilla y León es una tierra que tiene capacidad de generación de energía por el doble de lo que consume. Somos líderes en esa materia, pero indudablemente no podemos desdeñar ningún tipo de iniciativa, incluida, por supuesto, la energía nuclear, por la cual apostamos en su momento para el mantenimiento. Y en tercer lugar, que hay que tomar decisiones, que tenemos que afrontar un modelo energético en este país porque es urgente evitar toda la dependencia que tenemos, y el hecho de que decisiones como la que tomaron los socialistas en su momento estén haciendo que ahora estemos pagando mucho más caro el precio de la energía de lo que estaríamos haciendo si tuviéramos esos recursos disponibles para nuestro país. Por tanto, bueno, más allá de si es acertado o no el debate y más allá o no de las dificultades técnicas, que también lo hemos puesto de manifiesto, ¿no? Garoña ahora mismo ya se encuentra prácticamente desmantelada, en un punto de no retorno. Algunos de los reactores que se pretendían implantar, pues no conocemos todavía su funcionamiento porque hay un solo caso en el mundo. Falta todavía mucha investigación, puede ser algo a muy futuro, pero ahora mismo para los problemas que tenemos en el día a día, pues este tema de momento no resuelve la cuestión, pero bienvenido sea siempre debatir. Usted hace unos meses, cuando era consejero de la Presidencia, tuvo que dedicar mucho trabajo a la Agenda 2030. ¿Se tienen que retrasar los objetivos? Bueno, los objetivos de dada desarrollo, la circunstancia energética, económica, política mundial. Los objetivos de desarrollo sostenible están ahí, han sido aprobados por 192 países de la ONU, que no es poco. Creo que aplicarlos desde un punto de vista pragmático puede ser positivo, y de hecho había quien nunca llegó a pensar que la energía nuclear, ahora los parámetros que está manejando Europa la conciben como una energía verde, por la no generación de CO2 a la atmósfera, que parece que es uno de los peores problemas, y por tanto quien cree en la energía nuclear está creyendo en una energía verde. Por tanto, eso cumple perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Por tanto, bueno, yo creo que más que entrar en cuestiones de tipo ideológico o de relato, que al final no aportan nada, lo importante yo creo que es conseguir tomar decisiones y medidas que sean positivas y que permitan tomar medidas para abaratar el precio de la energía. Bien, pues vamos avanzando. Una cuestión que también afecta directamente a Burgos, ese contencioso que tiene la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento por las casas de apuestas. El Ayuntamiento no quiere que estén en zonas residenciales, pero ustedes sí. No, no es que la Junta no quiera que estén en zonas residenciales, sino que no se prohíban que no estén allí, que es lo sí, mismo, de hecho, siendo consejero, aprobamos a través de un decreto ley, eso fue una iniciativa personal, 48 meses, es decir, 2 años, sin la posibilidad de que se dé ninguna licencia de ningún tipo en lugares residenciales. Por tanto, se hizo un parón para acometer una nueva ley del juego, en la que me consta que la Junta está trabajando, y lo que ha habido no es un debate si queremos casas de apuestas en zonas residenciales o no, sino un debate de tipo jurídico en el que la Junta entiende que el Ayuntamiento, tomando determinadas decisiones en la materia, se ha extralimitado de sus competencias municipales y que, por tanto, no puede arrogarse unas competencias que le sobrepasan, porque son competencias de la comunidad autónoma. Es un conflicto competencial puramente jurídico, no es ni ideológico, ni porque un consejero quiera, un alcalde no quiera, una corporación no quiera, no son debates de tipo político, sino puramente jurídico por invasión de competencias. Bien, pues antes de finalizar, señor Ibáñez, sí que me gustaría poner el foco en el mes de mayo. En muchos sitios tienen comicios municipales y autonómicos. Aquí de momento solo municipales, de momento digo que nunca se sabe, ¿no? Claro, 28 de mayo, comicios municipales. Por eso, Sí, pero sí. que podría ser autonómicos también.
Bueno, yo creo que es poco probable, pero ¿Sí? bueno, Bueno, bien. posible siempre es, claro. Ya sabes que el estatuto atribuye al presidente de la Junta el adelanto electoral o la convocatoria de elecciones. Por tanto, posible jurídicamente es, pero probable yo creo que poco. Venga, nos quedamos con los locales, con los municipales, porque decía al principio del informativo que a fecha de hoy tan solo el Partido Socialista ha desvelado el nombre del candidato, que va a ser de la Rosa, que aspira a ser reelegido como alcalde. ¿El Partido Popular estará a punto de hacerlo o, por lo que parece, habrá que esperar unas cuantas semanas? Bueno, yo creo que vamos a esperar un tiempo en relación también con el calendario que viene marcado por la dirección autonómica y la dirección nacional. Estamos en la dirección del partido trabajando en la evaluación de un tema que es especialmente importante, porque no nos olvidemos que la persona que, lo digo con total humildad también, pero yo creo que la próxima persona que encabece el proyecto del Partido Popular tiene, yo creo que serias aspiraciones de ser la persona al frente de la alcaldía de esta ciudad. Y por tanto eso es un ejercicio de responsabilidad muy importante en el que estamos trabajando y que evidentemente pues en pocas semanas se dará a conocer. ¿Cómo ve que la portavoz popular Blasco se haya postulado 2 veces antes de que el partido se haya pronunciado? Bueno, yo no suele ser habitual en el Partido Popular de Burgos eso. Yo le puedo contar mi experiencia personal, ya lo digo como Ángel Ibáñez, miembro del Partido Popular desde hace más de 20 años, en el que siempre he pensado que los debates propios de partido se tienen en el seno del partido. A partir de ahí cualquiera evidentemente es libre de expresar sus ambiciones personales. Carolina Blasco es una mujer perfectamente preparada que está ejerciendo una magnífica labor al frente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos, y la ventaja que tenemos en el Partido Popular es que hay muchas personas que también están preparadas y que tendrían la posibilidad de liderar ese proyecto. Pero yo soy más partidario de que los debates sobre este tipo de cuestiones se planteen de puertas adentro y no se hagan en el exterior, pero a partir de ahí es una opinión personal o una forma de entenderlo desde un punto de vista muy particular. Pero desde la experiencia, amplísima experiencia que tiene Ángel Ibáñez, ¿qué cree que buscaba Blasco postulándose 2 veces sin que nadie le preguntara? Bueno, pero eso es una pregunta que no me corresponde a mí interpretar, eso es una pregunta que le corresponderá expresar a la señora Blasco en su caso, si es que así quiere hacerlo. ¿No será que ya no tiene claro que va a ser ella la candidata y quiere decir, ojito, yo estoy aquí, cuidado? Está muy bien que me repregunte, pero me vuelvo a ceñir a lo anterior. Yo no puedo hacer una interpretación de qué es lo que le ha movido a hacer ese tipo de valoraciones, porque además es verdad que hemos coincidido recientemente en algún acto público, hemos hablado de otras cuestiones y este tema no ha formado parte de nuestra conversación, por tanto ni he pedido explicaciones al respecto, ni tampoco tengo mucho más que hacer de valoración. ¿Y a usted le gustaría que fuera ella? Yo tengo muy claro que la responsabilidad que tengo como dirigente del Partido Popular requiere meditar y elegir las mejores personas que vayan a estar al frente de los proyectos. Carolina Blasco sin duda es una de las mejores personas que tenemos en el Partido Popular, y también hay, por suerte, muchas otras mejores personas también que podrían ser, en este caso, quien lideren la alcaldía del Ayuntamiento de Burgos para la próxima legislatura. ¿Y esas muchas mejores personas tienen algún nombre? Que alguno conoceremos todos, ¿seguro? Sí, tienen nombres, ejemplo, lo que pasa que no voy a poder decírselo aquí. ¿Por qué no? No me haga que se lo diga yo, por favor, diga porque usted si algo. estoy diciendo qué poco coherente sería si estoy manifestando que ese tipo de cuestiones las trabajamos de cara al interior del partido y ahora aquí públicamente me pusiera a decir ese tipo de cosas. Yo creo que estaría siendo bastante incoherente. ¿Y si yo le digo que ya está decidido el nombre? ¿Usted lo sabe eso? Pregunto. Digo, usted, he tratado de usted. Perdona, Rafa, me he puesto muy serio. Igual que yo a usted también, así que nos vivirá por los dos. Nos hemos puesto muy serios. Nos hemos hecho 10 años encima. Ahora mismo no hay ningún nombre decidido. Eso lo puedo acreditar. Esta mañana teníamos una comparecencia pública en la sede del Partido Popular para hablar del proyecto de ley tributaria que va a generar unos ahorros para los burgaleses de 450 millones de euros en toda esta legislatura, gracias a las bonificaciones que está aplicando el Partido Popular, y el presidente le ha preguntado al respecto de esta cuestión, el presidente provincial del partido, y decía que no hay una decisión tomada, que el nombre todavía no está decidido, pero que estamos trabajando de un modo intenso en que en próximas fechas podamos hacerlo. Muy bien, pues muchos temas hemos tratado con el viceportavoz popular de las Cortes Regionales. Gracias por la presencia aquí, Ángel Ibáñez, por ser nuestro primer invitado de esta nueva temporada, que nos va a dar mucha suerte, espero. Ha sido un honor ser el primero en esta temporada y espero que, si tienes a bien,
poder acompañaros en algún otro momento. Muchas y nos gracias. trataremos de usted. Eso. Vale. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, seguimos aquí con Juan Carlos Rodríguez Santillana y con Joaquín Delgado y más cosas que les contamos, como por ejemplo que casi 2 años después del primer pinchazo en diciembre de 2020 contra la COVID, los equipos de vacunación vuelven a las residencias para administrar a los mayores una 4ª dosis. Gracias a la vacuna que entonces estrenábamos, la letalidad de la enfermedad ha disminuido y ahora mismo se aborda de forma similar a la de la gripe. Verónica González, cuéntanos. Sí, ha comenzado en las residencias de mayores recibiendo ambas vacunas a la vez. Y es que esta estrategia de inmunización se centra en la vacunación antigripal y en la 4ª dosis contra la COVID. Hay que decir que este es el primer grupo de esta campaña que ha comenzado hoy aquí en la provincia de Burgos para los mayores de 80 años. A partir del 17 de octubre están llamados los mayores de 60 años y todo el grupo de riesgo social, eso sí, con la novedad que tendrán que pedir cita en su propio centro de salud. Lo veo muy bien, yo el primer día lo dije, porque yo soy propia a los bronquios, entonces a todos los años, llevo años y años vacunándome de ella. Y a mediados de octubre la vacuna será para el resto de la población a partir de 60 años. Hacemos una breve pausa y enseguida vamos a la Plaza Roma, en la capital, porque sus vecinos están realmente hartos de las peleas. En 2 minutos. A mediados de mes, un grupo de varias personas protagonizó una pelea que culminó con una brutal agresión a un joven en la Plaza Roma, en la capital de Burgos. Peleas y agresiones que son cada vez más frecuentes y violentas. Los vecinos no aguantan más y piden soluciones. Y uno de sus vecinos se encuentra con nosotros, Óscar Sáez. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Rafa. Gracias por acompañarnos. Recuerdo a los espectadores que también están con nosotros Joaquín Delgado y Juan Carlos Rodríguez Santillana. Comentamos muchas cosas de la actualidad, incluso esta, que estáis realmente bastante hartos, decía antes de la publicidad, el hartazgo se hace patente en el barrio y con miedo a la vez. Sí, vamos, estamos todos bastante hartos en el sentido de que cada vez las peleas ya no son como las de antes, que se daba a la gente 2 tortazos y ya está. Ahora mismo ya no son de ese tipo de peleas, ahora ya van, como decimos nosotros, van a por todas. Se parten botellas, van con botellas, van con palos, o sea, de cualquier forma. Ya no hay ningún tipo de coger y decir, bueno, pues voy a ver hasta dónde puedo. No, cogen y van a hacer lo que salga. Entonces estamos un poco hartos. En principio, este problema le tenemos concretamente en la Plaza Roma, entre el portal número 11 y el número 12. No estamos echando la culpa a un bar que se está señalando, estamos echando la culpa a una terraza que tiene ese bar, porque en esa terraza, no sé por qué, pues en esa terraza se reúnen, no sé cuál será la razón, pero lo tienen como punto de reunión y resulta pues que a ciertas horas cogen ya, no sé qué es lo que beberán o qué sustancias tomarán, el caso que del jaleo, del ruido, pasan a la pelea. El día que se grabó este vídeo en concreto, se grabó la noche del 14 al 15, la noche del miércoles al jueves, y hay un dato muy curioso que yo me he enterado luego más tarde, de que esta agresión nadie llamó a la policía, nadie llamó al 112, nadie llamó al 091, nadie llamó al 092, nadie. O sea, esta persona que grabó este vídeo es, como quien dice, es el único testigo. Yo no me lo creo. Yo creo que esta pelea hubo bastante público y nadie fue capaz de coger y hacer una llamada. ¿Pero qué es entonces que los vecinos lo están normalizando, ese tipo de situaciones ya o qué? Es que o sea, la gente está tan harta que ya dice, bueno, ¿y para qué vamos a llamar a la policía? ¿Para qué? ¿Para esperar a que vengan dentro de una hora? Porque es que luego cuando se llama a la policía no pueden venir inmediatamente, porque para venir inmediatamente se tienen que reunir unos 12, 14 o 16 policías. O sea, a este tipo de peleas no pueden venir 2 policías, no porque les pegan a ellos mismos. Nosotros hemos visto agresiones a la policía.
tienen que venir en conjunto la Policía Municipal con la Policía Nacional. Si vienen solo una policía, no sé por qué, pues cogen y les agreden a ellos mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo la última vez que llamé en concreto fue hace ya mes y medio, me suena, y después de 6 llamadas me dijo el policía con el que estaba hablando, dice, es que no podemos enviar a más patrullas porque hay un dispositivo, hay una patrulla, hay 2 personas, dice, pero están esperando a otros 4 dispositivos. O sea, la llamada que hice yo en concreto era por ruidos. ¿Qué ocurre? Que hasta la vuelta a 1 hora no se puede reunir 14 policías, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, nosotros en concreto, lo que es la asociación de vecinos, lo que pedimos 3 cosas básicamente. Pedimos primero que quiten a este local la terraza, porque además la tiene puerta con el portal, o sea que a mí no me ha pasado, pero en concreto mujeres sobre todo jóvenes del portal, al entrar al portal las han dicho cosas. El otro día en la grabación última que se hizo a través de la televisión salió una joven de 21 años que luego me contó, dice, es que Óscar, dice, yo cuando entro al portal, dice, tengo que entrar con el móvil al oído y tengo que estar hablando con unos amigos y diciéndoles, sí, ya estoy llegando al bar, ya estoy llegando al portal, ya he abierto la puerta, sí, vale, ya entro por las escaleras, ya estoy entrando en mi casa. Estamos en el siglo XXI, estamos en Burgos, no tiene por qué haber ese tipo de miedos. Óscar, ¿hablamos de un sitio en concreto siempre o hay diferentes ubicaciones? ¿Y hablamos de un mismo grupo de personas siempre identificadas o hay diferentes grupos de personas? Casi siempre es el mismo punto, casi siempre es el mismo punto, casi siempre. O sea, no voy a decir siempre porque no, porque, por ejemplo, el fallecimiento que hubo del chico en mayo, eso fue en un bar al lado, cerca de este local que estamos hablando. Pero siempre, siempre o casi siempre se reúnen en el mismo sitio. O sea, es que a cualquier hora la Policía Municipal y la Policía Nacional ya lo saben ellos. O sea, esto que estamos contando no es una cosa que se esté descubriendo de la noche a la mañana, esto ya se sabía de atrás. Lo que pasa es que va creciendo. Ahora sí que es cierto que desde la emisión de este vídeo, sí que es cierto que últimamente están habiendo muchísimos controles. Concretamente, el viernes pasado yo vi un control en el Eladio Perlado a mí me pararon porque llevaban una cosa en la guantera que creyeron que era un palo, no era un palo, era una hoja. Entonces están haciendo control me imagino que era un control pues para ver de qué tipo de persona pasaba por ahí, o no lo sé qué control sería. La misma semana pasada también hubo otro control de drogas y de alcoholemia. Entonces, eso también es una buena solución para esta zona. O sea, que hagan controles aleatorios de drogas, de alcoholemia y de determinados tipos de armas, porque sí que es cierto que existen. ¿Habéis llegado a judicializar alguna de estas quejas? ¿Habéis pensado acudir a los tribunales? No, en el caso de la terraza, los ruidos, etcétera. No, de momento no. Le pedimos al dueño del local, que en su día le pedimos antes del verano que quitase la terraza. Él dice, bueno, ya te la voy a recoger. Lo que hizo es recogerla un poquito en la orilla, pero no hizo más. La terraza en concreto el problema es que este señor coge y deja unos barriles todo el año fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que al dejar unos barriles todo el año fuera, ellos cuando cierran el bar, estos chicos cogen y se reúnen y dejan ahí los vasos, dejan ahí pues todo lo que consumen ellos, todo lo que hacen ahí en el punto. ¿Y qué ocurre? Que nosotros hemos pensado, si les quitan esos barriles, si les quitan un sitio donde poder estar, donde poder sentarse, donde poder dejar vasos, donde poder dejar determinadas cosas, pues creo que eso es una de las soluciones, No digo que sea la solución plena, pero creemos que es una buena solución. Pues, ¿qué hacer en estos casos? Tenemos a un abogado en la mesa, Joaquín Delgado. Bueno, aquí hay 2 cuestiones. Una a nivel, general, que es el asunto del caldo de cultivo que se genera con esta agresividad que tenemos canalizada hacia la violencia, que podemos decir que es un tema educacional, es un tema muy amplio y muy
como digo, general, y luego está el tema particular. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que hay determinadas cuestiones que, bueno, pues que deben ser controladas bueno, pues en este caso, por las autoridades tanto administrativas como pues, el ayuntamiento, como la autoridad judicial y la policía, ¿no? Estos casos se tienen que tratar de manera muy concreta y muy clara, porque evidentemente los dueños de la calle, en este caso, no tienen que ser sobre todo los vecinos, no pueden ser los maleantes, ¿no? Entonces hay acciones concretas que se pueden hacer. La primera, pues controlar que efectivamente los horarios se cumplen y que se cumpla también la normativa, que es muy extensa y muy prolija al respecto de cómo se deben recoger las terrazas, cómo deben estar limpias, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, también acudir al caso concreto y si efectivamente que la policía actúe y que actúe además con la contundencia que la ley le permite, porque no olvidemos que la ley castiga muy duramente este tipo de peleas, sobre todo cuando el resultado es un resultado que produce lesiones y que produce bueno, sobre todo algún tipo de deformidad, y sobre todo si se utilizan elementos peligrosos, es decir, si se utilizan vasos rotos, claro, se utilizan palos, etcétera. La penalidad, y eso también hay que decirlo porque también forma parte de la educación, la penalidad de este tipo de acciones es muy grave, es decir, no solamente se arruina la integridad física de la persona a la que se ataca, sino que también, en este caso, una persona que podía ser una persona normal, se puede encontrar con que en un momento, por una acción de este tipo de cuestiones, en una pelea y tal, pues puede arruinar también su propia vida, es decir, puede ir a la cárcel y puede generar también una indemnización a la persona que ha atacado que sea millonaria, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que por un lado educación, por otro lado acción concreta es lo que yo creo que se puede necesitar. Y en todo caso son temas muy difíciles de erradicar porque no olvidemos que actualmente, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, en las que hay bueno, pues una violencia muy grande en el ambiente y que existe pues muchas facilidades para tomar sustancias, para tomar alcohol, para tomar otro tipo de sustancias, pues estos son caldos de cultivo muy peligrosos. Juan Carlos. ¿Han estado con el subdelegado del Gobierno? Me supongo que sí, ¿no? Porque para que responda, Óscar. Pues mira, el viernes en concreto estuve hablando con Blanca Carpintero a través de un chat y me dijo de que se iban a reunir el subdelegado del Gobierno, la Policía Municipal y la Policía Nacional y ellos, el Ayuntamiento. A mí no me han invitado. Mañana hay una reunión, te lo avanzo. Vale, en cualquier caso, bien, si la policía está actuando en esos controles, quiere decir que el subdelegado del Gobierno está en el tema, evidentemente, porque dentro de sus competencias está la Policía Nacional en la provincia correspondiente. No se puede cerrar el bar, aunque el bar, por lo que estoy viendo, tiene una culpa. Algo tiene que ver en el asunto, porque el cierre de un establecimiento solamente puede ser el juez, o preventivamente la policía, si es que se descubre un delito flagrante. Pero la terraza, en todo o en parte, en lo que quede en invierno, en verano, lo que sea, es responsabilidad del ayuntamiento, O sea, el ayuntamiento puede inmediatamente mañana rescindir la autorización de esa terraza, con barriles, sin barriles o lo que sea, preferiblemente sin barriles. O sea, vamos a ver, cada uno en sus responsabilidades, porque evidentemente la policía puede hacer lo que puede hacer, los controles que hemos dicho, el desalojo si hay una alteración del orden, pero la eliminación de esa terraza que al principio has comentado que es realmente el foco del problema, eso el ayuntamiento mañana mismo puede rescindir la autorización, totalmente. Suponiendo que los barriles sean terraza, o sean considerados terraza, claro. Es que ahí hay una pequeña trampa ahí. Sí. Ay, perdona. Desde cualquier elemento que haya en el espacio autorizado para la terraza, mesas, sillas, taburetes, toldos, barriles, todo eso es la terraza. Sí. Óscar. Ahí, bueno, quiero puntualizar una cosa. Los vecinos, yo soy un representante, eso para empezar. Yo soy un representante de lo que es el portal número 11 y el número 12. Ninguno quiere cerrar el bar, o creo que nadie quiere cerrar el bar. O sea, el bar no es el problema. El problema es lo que ocurre fuera del bar, o sea, en esa terraza en concreto. ¿Cuando el bar está cerrado? Cuando el bar está cerrado y cuando está abierto. Porque, vamos a ver, yo creo que no sé cómo se legislarán las terrazas ni qué normativa hay, no entiendo yo de eso. Pero lo que no se puede consentir es que haya una puerta y una terraza al lado. O sea, literal, tú puedes abrir la puerta del portal y darle la mano al cliente que tienes aquí a la izquierda. ¿Vale? Entonces, eso no es normal. O sea, ¿por qué tengo que estar yo respirando o por qué tengo que estar yo
no sé cómo decirte, entrando al portal y viendo a este señor que está fumando, Sí, lo estamos viendo en las imágenes ahora mismo, sí, sí. O sea, está es que está al lado, o sea, ¿lo veis? Sí, sí, está al sí, lado. sí. Mira, y ahora mismo esos barriles están retirados, pero suelen estar siempre más próximos a la puerta, porque claro, los chavales cogen, les van empujando y muchas veces, en este portal en concreto hay 2 personas en silla de ruedas. Bueno, pues tú para entrar en tu casa tienes que hacer una especie de escalestri. Eso no es normal. Ahí yo creo que deberían de dejar, la legislación de terrazas deberían de dejar un espacio. Y es lo que te iba a decir de los barriles. Este hombre hace una trampa. Sí, las terrazas las quitan en noviembre, tengo entendido. Vale, en noviembre cogen, te la quitan. Pero tú coges y dejas los barriles. Y no dejas 1 ni 2, dejas 3 barriles. ¿Los barriles son terraza también? Él dice que no. Coño, perdón. El ayuntamiento lo sabe, porque entonces en ese plan nos podíamos decir, como he dicho, una jardinera que se pone, en algunos que se pone una jardinera, eso no terraza, claro que lo es. En algunos casos que ponen una estufa de estas, eso es terraza. Todo elemento perteneciente a un establecimiento que se coloca en la vía pública para el consumo, para el disfrute, es una terraza. No le demos más vueltas. Este hombre deja los barriles pues todo el año. La policía puede perfectamente... Habrá que ver los permisos que hay. Claro, está sujeto a una concesión administrativa porque es un uso de una vía pública. Esa concesión administrativa tiene unas correspondientes limitaciones, que algunas son de carácter general y otras cosas son de carácter específico a ese tipo de terraza, esa terraza concreta. Y eso es lo que hay que controlar, si efectivamente cumple o no cumple con esa normativa. Evidentemente, ninguna terraza puede estar instalada impidiendo el paso del acceso, porque eso es normativa general. Claro, si hay estas limitaciones, pues entonces tiene que haber un servicio de inspección que se controle, etcétera, etcétera. Y si genera unos perjuicios, pues evidentemente tienen que... Esta terraza en concreto impide el paso durante el día. Está muy claro. Bien, pues mañana hay una reunión entre autoridades y policía, etcétera. Nosotros nos hemos comprometido con algunos que van a estar ahí, que si tienen a bien atendernos, aunque sea vía telemática, para arrojar un poco de luz sobre la estrategia a seguir a partir de ahora, pues que lo haremos y para trasladaros a vosotros, imagino que también lo harán ellos de forma oficial, y que acabéis con esta pesadilla, Óscar. Ese es el objetivo que nos hemos marcado hoy en este programa para con vosotros y todos tus vecinos. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, y a ver si es cierto que se puede buscar una solución. Ojalá. De forma inmediata. Porque el descanso en esos portales, desde luego que no está nada garantizado a fecha de hoy, de los vecinos. Sí, bueno, la gente que vivimos aquí es un buen barrio, hay que decirlo, y estamos acostumbrados a los ruidos. El tema de las terrazas no es un problema, el problema que hay aquí en concreto es esta terraza y este punto en concreto, porque en esa terraza, si os dais cuenta, o sea, en ese portal, a la parte derecha hay otro local que la gente no hace ese tipo de cosas, o sea, son gente que se puede convivir con ellos. Entonces, el problema le tenemos en que estas personas, por alguna circunstancia, que creo saberla, pero bueno, no me atrevo a decirla, no cumplen las normas de civismo, de convivencia, y entonces una de las formas que hemos pensado en atajarlo es quitando la terraza. Este local en concreto tiene otra puerta, podía coger y trasladar la terraza a la otra puerta, pedir no sé qué permiso, no sé cómo hacerlo, pero... Pues tenemos que dejarlo aquí, estaremos expectantes sobre noticias. Hoy la voz ha sido para los vecinos de Plaza de Roma, pero este espacio está abierto para todos ustedes. Tenemos una dirección de correo electrónico, informativos.burgos@rtvcyl.es, repito, informativos.burgos@rtvcyl.es, para que nos trasladen sus peticiones, sus quejas y darles voz, como hemos hecho en esta ocasión con nuestro invitado representando a los vecinos de la Plaza de Roma. Óscar Saiz, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Estamos a punto de terminar, pero antes de hacerlo me gustaría saber de la charla que hemos mantenido con Ángel Ibáñez al principio, cuando hemos hablado de las candidaturas, cuando ha hablado de la portavoz popular, Joaquín, después de postularse 2 veces como candidata sin serlo oficialmente, de las respuestas que habéis deducido. Pues la verdad que nada. No, quiero decir, bueno. Venga, lo que se ha deducido es que, bueno, pues que evidentemente
ahora mismo a mí me da la sensación de que Carolina no es la primera opción, pero ahora mismo, no lo sé. Estas cosas, como bien ha dicho, dan muchas vueltas y veremos a ver. Lo que pasa es que es la responsabilidad del partido, imagino que lo harán en su momento y dirán quién es. Claro. Juan Carlos, en los 10 segundos. Sí, en los cargos públicos es imprudente, muy imprudente postularse porque puede ocurrir de todo. Y si te has postulado y no eres, quedas... Y si no te has postulado y no eres, pues cosas completamente normales, ¿no? ¿Lo va a ser o no lo va a ser? Lo veremos. En todo caso, continuará. Me parece legítimo que se postule también. Hombre, sí, eso, todo su derecho, por supuesto que sí. Pues Juan Carlos Rodríguez Santillana, Joaquín Delgado, muchísimas gracias por este primer día con nosotros. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y las últimas imágenes de este lunes son las siguientes, porque así empezaba, como van a ver, a arder el sábado la falla del Cid Campeador a los pies de la Catedral de Burgos, otro de los actos para celebrar el 8º centenario del templo, que congregó a miles de burgaleses. Las reinas de la ciudad fueron las encargadas de indultar al ninot del obispo Mauricio. Se unieron dos patrimonios de la humanidad, la catedral y la crema valenciana. Y ya nos marchamos este lunes 26 de septiembre. La 8 Burgos comienza nueva temporada. Por delante unos meses cargados de incertidumbre tanto en lo económico como en lo político, con elecciones incluidas en mayo. Aunque de momento sobre el PSOE de Burgos tiene claro a su candidato. De la Rosa va a aspirar a revalidar su mandato, aunque la más que posible desaparición de Ciudadanos le dejaría sin los apoyos que le ha dado la mayoría esta legislatura. Mientras el resto de formaciones siguen deshojando la margarita. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Descansen, adiós.